Saludos cachorros, están viendo Corona Roll y hoy les traemos otro video para la saga de Hombre Lobo. En el video anterior hablamos sobre el auspicio de los Luna Nueva, los Ragabash. Ve a verlo en cuanto termines de ver este video. Pero hoy vamos a profundizar en los nacidos en el cuarto de luna, los místicos y guías espirituales. Teursh se les llama y su misión será ser el puente entre la nación Garú y el mundo umbral. Aquí te dejamos el índice por si te interesa algún tema en específico. No vamos a darle más rodeos a esto, comenzamos. El deber de un Teursh es relativamente simple de entender. Sin embargo, las conocidas como las 100 caras no es un buen presagio para los que se les ha encomendado este deber. Vayamos con el significado de ser un Teursh. En general son garús de gran sabiduría, muy inteligentes y previsores. Esta última es su característica más preciada, pues son de los pocos auspicios que realmente se plantean un futuro en las acciones que realizan, el qué pasará, cuándo y cuál es el mejor camino a seguir. Tienen un aura de misticismo muy potente a su alrededor, pues su vida está en una línea muy delgada entre el mito y la realidad. El Teursh es quizás el auspicio con más responsabilidades de todos, aunque como dijimos, su deber es simple de entender. Cuando miras todo lo que significa ser el puente, te das cuenta de que sí, es simple en concepto, pero en la práctica es toda una odisea. Para empezar, fungen como los sacerdotes de la sociedad Garú. Son una autoridad religiosa que mantiene a raya la soberbia de la nación, que no es poca. Les recuerda constantemente de dónde vienen ellos y los poderes que tienen y no permiten que salgan de ese camino. A veces incluso recurren al miedo para lograr la sumisión. Además son los mensajeros espirituales. Si bien cualquier garú de cualquier auspicio puede lograr hablar el lenguaje espiritual, hace falta más que solo eso para verdaderamente comprender a estas poderosas e enigmáticas criaturas. Rara vez hablan de manera directa. De hecho, mientras más poderoso y sabio, más entrebuscados serán sus mensajes. Ya no es solo transmitirlo con la intención que se hizo, sino que se debe hacer de manera que el mensaje no se vea corrompido por una mala interpretación, pues quizás el mensaje entendido no era el que se quería dar a conocer desde el principio. ¿Complicado? Imagina lo que es para los Teursh, aunque algunos encuentran esto bastante gratificante, pero son más que aterradores o enigmáticos seres, son curanderos por excelencia, y esto no solo se limita a los conocimientos de herbolaria y magia, también conocimientos médicos contemporáneos. Aprenden a curar el cuerpo, la mente y algunos incluso el alma. Son seres que demuestran su gran misericordia y empatía al ayudar al que yace herido, y estas habilidades no pasan desapercibidas para nada. Llamarlos pastores tampoco es lo más adecuado, pero se acerca bastante, pues otra de sus tareas es guiar a la raza humana por el camino de Gaia y el espiritual. No es solo que hay que llamar a Dios por el nombre correcto o que en lugar de hincarse hay que bailar, es más que solo eso, es abrir la puerta espiritual a los humanos una vez más. Es difícil que un Teursh culpe a la humanidad por el daño a Gaia, porque en realidad ellos no entienden, ellos solo ven rocas o árboles. Aquellos que pueden ver la vida en cada ser en este mundo suelen ser más conscientes de sus actos. Es quizás la labor más difícil hoy en día, pues se les suele tachar de hippies o abrazar árboles, siendo una situación tan seria y que las personas piensen que es cursi, hace que más de uno se desespere. Hace años el trabajo de purificación era compartido por más que solo Teursh, pero hoy en día recae sobre ellos este gran trabajo. La corrupción social es algo que crece día a día y gracias a los Ragabash y los Galliards estas son expuestas y poco a poco son curadas. Pero ¿qué pasa cuando esta corrupción está más arraigada? Hablemos espiritualmente, hablamos de que la tierra misma lo siente, hablamos de una situación que de no ser controlada puede extenderse hasta causar irremediablemente un daño a Gaia. Es ahí donde entran estos garús. Ritos, dones, amuletos y cualquier recurso requerido será buscado y utilizado para combatir esta situación. No basta con destrozar a la perdición si ésta no recupera la antigua forma que permitía al lago ser rico en peces. A veces, aunque es más riesgoso, intentar salvar a un enemigo de esta manera puede ser más beneficioso que simplemente destruirlo. Los espíritus no solo se reducen a un grupo como elemental o animal, los espíritus de los muertos también están considerados para los deberes Teursh, y ser un medium es una de estas principales actividades. Darles voz a aquellos que no la tienen o cumplir un último deseo de aquellos que nunca fueron escuchados. No solo sus ancestros o ancestros de la tribu, de toda la nación Garú, o a veces fuera de ella. Así como los cuartos de luna son la voz, a veces deben ser el brazo espiritual. Muchos espíritus sufren de las situaciones externas y ellos no pueden influir directamente.
o están demasiado débiles para hacerlo. Es el deber de los Teurs tratar los problemas que sucedan dentro y fuera de la nación Garú. Un espíritu atado a la fuerza, obligado por un hermano o un enemigo, faltado al respeto o inclusive engañado y robado. Estas situaciones pueden terminar en un conflicto que el Teurs tendrá que remediar, y eso incluye batirse en duelo contra el ofensor, sea quien sea. Los rituales Garú no son diferentes al de cualquier otra religión. Nadie niega el enorme poder que estos tienen, o de las capacidades reales de los mismos, pero es cierto que hay bastante tradición alrededor de ellos. Sí, quizás no es tan necesario toda la danza o los aullidos o los lloriqueos, etc., pero estos sirven para más que desatar desastres naturales. Son un símbolo de la comunidad y cada tribu tiene sus propias costumbres y creencias alrededor de ellos. Y los Teurs lo tienen muy presente, así que lo aprenden, entienden y enseñan a los más jóvenes cómo hacerlo. Los Teurs son magos por excelencia y es un rol que saben llevar muy bien. Algunas tribus pueden tener varios trucos por aquí y por allá. El problema es que nunca sabes qué esperar de un Teurs. Son una navaja suiza personalizada. Quizás el poder esté en sus fetiches, quizás en sus espíritus, en sus dones, quizás en sus estrategias, tal vez en un rito. Una vida de servidumbre a los espíritus no es fácil, pero conlleva bastantes beneficios. Puede que tu preocupación inicial sea el Garú que corre de frente hacia ti, pero el que está atrás solo mirando puede que sea tu estocada final sin que lo sepas. Nadie en su sano juicio o sin mucha preparación reta a un Teurs veterano sin esperar un buen golpe de su lado. Tus roles aún no acaban, pues el Teurs también puede y debe actuar como un oficial de inteligencia. Posee muchas capacidades para obtener información y sí, eso incluye el chantaje y la tortura en algunos casos. Aunque los Ragavan son los mejores a la hora de infiltrarse, el trabajo del Teurs es haber asegurado toda la información posible antes, durante y después de la infiltración. Después de todo, tu cadena de contactos trasciende a los simples mortales. Tú puedes ir más allá, espíritus, magos, hadas, otras criaturas sobrenaturales, etc. Lo que sea necesario para cumplir tu objetivo y tener las menores bajas posibles. Pero ten cuidado con tu curiosidad. Las consecuencias pueden ser peor que la muerte. El misticismo de los Teurs es importante en varios niveles. Muchos creen que esta es una pelea perdida. El misticismo es más que solo ser misterioso. Brinda esperanza a toda la nación. El tener a alguien que pueda brindarte una explicación o que mantenga vaga la verdad para permitirte seguir luchando es necesario. El Teurs es el tuerto en el mundo de ciegos y es mejor que nada. Muchos Garús se deben aferrar a algo y el Teurs debe darles ese algo a lo que aferrarse. De lo contrario, no habrá nada que hacer contra la cada vez más cerca hora del apocalipsis. Ahora, hablemos de los Teurs en cada una de las 13 tribus. Arranquemos con los Kamada de Fenrir. Lo que no me mata, me hace más fuerte. Ese es el lema de estos Teurs. Son duros. Quizás los más duros de todos. La mayoría de los rituales de los Kamada incluyen sangre, dolor y mucho sufrimiento. Cosas que si no estás dispuesto a soportar, no eres digno siquiera de mirar a los ojos a un Teurs de la Kamada. Son físicamente superiores. Deben serlo, pues los espíritus de la Kamada no perdonan la debilidad de ningún tipo. Y ser un auspicio u otro no es excusa que valga. Ellos no presumen de los dones adquiridos con cuentos, ellos rastrean, encontrarán al espíritu en turno para que él sea el que hable de sus hazañas. Ahora los caminantes silenciosos. Nadie conoce tan bien el poder de un lugar o de una tierra como los Teurs caminantes. Son versados en historia y cultura. Eso no quiere decir que sean totalmente tradicionalistas. Conocer el pasado no quiere decir que quieras hacer de ello el presente, pero saben que al respetar lo que fue, también rinden culto a los espíritus, que fueron, son y siguen siendo. Además, los caminantes son los mejores medium de todos. Tienen una conexión directa con el inframundo, con todos los inframundos y los espíritus de los muertos, tanto los suyos como los de los demás. Calmar un alma atormentada es una labor muy pesada y los más sabios dejan a los mejores hacerlo. Los colmillo plateado. Los Teurs de los colmillos son quizás los que mejor hacen el trabajo de unificar la teología y la filosofía con sus creencias ancestrales. No solo logran un equilibrio aterrador entre ambas, sino que además logran empatizar con el resto de la sociedad. Entienden que este campo a tal nivel que podrían perfectamente convertir a un obispo católico a su bando si se les deja hablando demasiado tiempo. Convincentes, orgullosos, elegantes, inteligentes, carismáticos y muy disciplinados son solo algunos de sus atributos. Si bien aún tienen su sentido de superioridad
eso ya es más una creencia arraigada que una simple opinión. Eso no les impide hacer un trabajo excelente en la interpretación espiritual o en el trabajar con otros Teursh. Como toda la tribu, tienen un sentido del honor y la tradición inmensos, por lo que toleran poco el humor u otras formas de hacer las cosas. Se ha sabido de espíritus que han recuperado seguidores por la simple elocuencia de un colmillo plateado. Los contempla estrellas. De acuerdo, puede que exagerásemos con los colmillos, pues sí son los que han logrado influir mucho a la humanidad. Pero si hablamos de visionarios en cuestión de sociedad y estructura de la nación, tenemos a los Teursh contempla estrellas. Guardianes del exceso han dado a la nación varios giros de tuerca en cuestión espiritual. Sabemos que Oriente y Occidente son un mundo en sí mismos, pero estos lobos han visto ambos y han llegado a un extraño equilibrio. Defienden que la tejedora se perfila como un mal tan o hasta peor que el Wyrm, así que hay que tenerla bien vigilada, pues sin el avatar de la destrucción, esta crece de manera alarmante. Combinan la religión Garú con las tradiciones budistas, por lo que son monjes sabios que pasan por mucha introspección para evitar la obsesión que aqueja a todo Teursh. El saber todo lo referente a algo a cualquier precio. ¿Y qué tal si ahora vamos con los Fianna? Muchos Teursh les cuesta mucho ser expresivos, pues tienen un deber muy importante y una imagen que cuidar. No así los Fianna, que son bendecidos con el don de la felicidad. Estos Teursh no temen sonreír, socorrer y responder a cualquier llamado de ayuda que se les haga. Inclinarse si es necesario y compartir un ambiente de compañerismo, sea del rango que sea. Estos Teursh tienen una de las conexiones con la Tierra más fuertes. Eso combinado con su herencia férica les permite explorar mucho más allá de lo imaginable en cualquier cuento. Se toman muy en serio la limpieza de corrupción, tanto de espíritu como de mente, por lo que se especializan en estos temas, lo que da como resultado que la mayoría se dedica a ser investigadores o especialistas en estos ámbitos, psiquiatras o algunos chamanes más puristas, sean tribales o conocimientos contemporáneos. ¿Y qué pasa con las furias negras? Con las furias negras tenemos Teursh muy relacionados con el mundo salvaje y el caos o el wild. Ellas creen que, como el anterior, ellas fueron bendecidas con el don de crear vida. Estas Teursh son orgullosas de su género y lo elevan tan alto como cualquier otra cualidad. Sus rituales segregan mucho al sexo masculino, eso es verdad, pero no se les deja de lado. A diferencia de las mujeres humanas, las furias aceptan y abrazan los roles de género. Tienen una mentalidad muy crítica, son quizás los Teursh que más tienden a los ideales Philodox, amorosas con las suyas, una verdadera pesadilla con aquellos que se atrevan a lastimar a sus seres queridos. Su conexión con los espíritus del caos les da una perspectiva de equilibrio y creación muy diferente a los demás. Vamos con los feroces garras rojas. Cuando hablamos de Teursh garras rojas, hablamos de todo el conocimiento y conexión espiritual, pero en una mente que no entiende o no le interesa entender el porqué de las cosas. Las cosas son así porque así lo designó Gaia. La vida, la muerte, los espíritus y la umbra son cosas tan comunes para ellos que ni siquiera los consideran chamanes o magos. Lo más sobrenatural que ellos ven es la mancha que los humanos hemos dejado en la Tierra. Nuestras ciudades e inventos van más allá de su comprensión y todos los campos espirituales que de ellos se desprenden no son más que seres que han nacido de la corrupción y sus hermanos lo han permitido. Sin embargo, gracias a su conexión espiritual son capaces de tratar de otras maneras menos letales con los humanos y otras criaturas. Su curiosidad está muy presente, dándoles a algunos garras rojas la posibilidad de entender un poco más a los otros. En definitiva, ningún Garú nacido como humano es capaz de entender a los Teursh garras rojas. Vamos con el corazón de la nación. Los Teursh hijos de Gaia son subestimados y considerados muy suaves, pero nada más lejos de la realidad. En el mundo y en la vida Garú hay muchas cosas horribles, presencias y en ocasiones tienes que hacer actos despreciables para sobrevivir o salvar a alguien querido. Poco a poco levantas muros emocionales, porque sabes que de hablarlos o desahogarlos puede resultar fatal. Puedes quebrarte y simplemente no volver a seguir con esta lucha. Ahora imaginemos la fuerza emocional y mental que deben tener estos Teursh que buscan ponerse en el lugar de todos los afectados. Están muy comprometidos con la curación física, mental, emocional y espiritual. Muchos de ellos se dedican a purificar y ayudar en todo lo que puedan. Y estos pueden estar más cerca de ti de lo que parecen. Quizás un médico, alguien que ayuda a un vagabundo o en la estación de policía ofreciendo un café.
Y con los moradores de cristal que muchos tienen la idea de proteger y escuchar a los espíritus, siempre que estos entren en mi concepto y entendimiento, de lo contrario son inferiores o un estorbo. Y con esta idea errónea del mundo, los visionarios Teush de los moradores se les ve como inferiores, nada más alejados de la realidad. Estos Garús entienden las ciudades solo como otro territorio salvaje y profesan una creencia similar al resto. Los moradores tienen una comprensión superior de las ciudades y el mundo umbral que encierran. Saben que cada edificio que se alza, cada elemental de metal, granito o eléctrico es tan explosivo como cualquier otro, la nobleza de algunos y la corrupción de otros. Y como estos pueden ayudar a la nación Garú como fetiches un poco más especializados. Ahora, de arriba hasta el fondo. Para los rehuesos la irreverencia es la mejor manera de expresar la inconformidad. Desdeñan la formalidad y por ello parodian muchos de los rituales ridiculizando las tradiciones, pero a su vez demuestran un gran respeto por su cultura tribal, que exige y es muy potente. Y así son sus Teursh. Cualquiera podría confundirlos con un Ragabash de otra tribu, pero nada más lejos de la realidad. En las ciudades existen espíritus poderosos creados por las emociones reprimidas más potentes, algunos lugares oscuros y podridos hasta tal punto que solo los Garús más atrevidos o más locos entrarían. Y es misión de estos poderosos Teursh aplacar, atar, purificar y eliminar estas entidades. Pocos han visto algo tan bizarro como el interior de la umbra de lo más bajo de una ciudad. Una visión horrorosa y majestuosa que estos lobos viven día a día. Pasemos con los señores de la sombra. La mayoría de los Teursh señores de la sombra hacen gala de todo lo malo que se habla de su tribu. Ya que generalmente no poseen una fuerza física destacable, tienen que encontrar otros medios para resaltar en su darwiniana tribu. Y eso hacen. Enfermedades, plagas, maldiciones, espías y chantajes son la especialidad de estos Teursh. Y usan a los espíritus para ello. Ellos son los que más literal se toman lo de usar su misticismo y conocimiento para mantener el miedo en la nación. Son especialistas en el terrorismo oculto y la guerra psicológica. Los Teursh respetan mucho a los espíritus, pero generalmente prefieren métodos menos diplomáticos como la atadura, extorsión, violentación o forzarlos. Y su tótem tribal no ayuda mucho. Bajo su perspectiva, si no eres capaz de hacer que un espíritu inferior haga lo que quieras, no sirves para tu trabajo. Partamos de ahí. ¿Y los Uktena? Para muchas tribus, el Around o el Philodox son los predilectos para que ocupe el puesto de alfa de la manada o de un túmulo. No así en los Uktena. Si los Kamada Around son los guerreros de guerreros, entonces los Uktena son los chamanes de chamanes. En una tribu que prospera en la espiritualidad, los Teursh son los máximos exponentes de esto. Son muy sabios, conocedores de cientos y en algunos casos de miles de secretos, pues solo comparten lo necesario, pues desde su punto de vista, saber demasiado puede conllevar a la ruina. Pero no saber lo suficiente puede tener el mismo resultado. No es una tarea fácil, pero se les entrena desde muy pequeños para hacerlo, y sus compañeros Philodox los ayudan en esta tarea. Pero no todo es bueno. Por la naturaleza del auspicio, en muchas manadas y túmulos predomina la sobreprecaución, la tendencia a la inacción y una curiosidad tremenda por poderes oscuros que muchas veces van más allá del entendimiento. Y todo Uktena es curioso, pero la curiosidad de un Teursh Uktena es insaciable, y más de uno ha caído por tratar con poderes que creía entender. Ahora veamos a sus hermanos, la segunda tribu pura. Como te habrás dado cuenta ya, los Teursh representan las creencias y valores más arraigados de cada tribu. Una representación tribal viva de todo lo que significa. Los Wendigos no son diferentes, y en sus Teursh esto se ve amplificado. Ellos creen que los blancos están perdidos en aprender todo lo que Gaia se refiere, y que solo aquellos que tengan sangre nativa son capaces de sentir, aprender y entender estos conocimientos. Creen que mantener las tradiciones tal cual se aprendieron siglos antes es lo más importante. Es irónico que tal apego a la cultura Garú solo se aplique para ciertos sectores que ellos consideran dignos. En estas creencias se parecen mucho más a los colmillos plateados de lo que les gustaría admitir nunca. Dicen que los extremos tienden a tocarse. Ese es el caso de estos Teursh atados por la tradición. Pero que eso no te engañe. Los rituales y conocimientos resguardados por generaciones no son algo que deba tomarse a la ligera.
Ahora pasemos a hablar de las mecánicas de los Teursh en el juego. Los Teursh, como vimos antes, tienen varios roles que cumplir, así que puedes adaptarte a casi cualquier tipo de manada con casi cualquier tipo de objetivo. Conversa con tus compañeros y explícales el tipo de Teursh que te gustaría llevar. Un purificador o un curador siempre son bien recibidos, pero quizás en una manada de guerra, un Teursh más enfocado al combate, ya sea con fetiches, dones o espíritus, sea más consistente. O si será un ambiente urbano, un Teursh conciliador pueda dar mejor apoyo a tus compañeros. Lo importante es que tengas muy bien pensado cómo vas a apoyar a tu manada, sobre todo al principio de la aventura. Con el tiempo podrás abarcar todos tus deberes y especializarte en uno o dos o más. Habla con tu narrador acerca de la aventura para que tu Teursh cumplas con su misión como personaje y además pueda ayudar a sus compañeros. Los dones. Los Teursh pueden elegir uno de los 5 dones que tienen disponibles a rango 1. Si alguno te llama la atención para el estilo de juego que vas a llevar, léelo con más calma en el manual. Pero explicados brevemente son: Cordón Umbral. La Umbra es un mundo cambiante donde la lógica no siempre se aplica y perderse es fácil. Mediante este don, los Teursh se aseguran de poder regresar al punto por el que entraron a la Umbra. Este crea un cordón umbilical plateado que conecta al Garú con el punto donde cruzó por última vez la celosía. Solo el hombre lobo que crea la atadura es capaz de verla. El lenguaje espiritual. Este don concede comprensión del lenguaje del mundo espiritual, permitiendo al Garú entender claramente y hablar con cualquier espíritu que encuentre. Este don no influye de ninguna forma en la actitud de los espíritus hacia el hombre lobo, ni asegura que tengan deseo alguno de comunicarse con él. Roce materno. El Teursh canaliza poder espiritual a través de sus manos, sanando las heridas de cualquier otra criatura viva. Este don no puede curar al propio hombre lobo ni tampoco a espíritus o a no muertos. Sentir al Wyrm. El hombre lobo puede sentir las manifestaciones del Wyrm cercanas. Este don implica un sentido místico, no una imagen visual o olfativa. Aunque los Garús a menudo describen las emanaciones espirituales del Wyrm como pestilentes, este don no detecta necesariamente devoción al Wyrm, meramente el contacto con su esencia espiritual, que puede aferrarse incluso a las almas intachables. Sentir al Wyrm requiere concentración activa. La capacidad espiritual que concede no funciona de forma pasiva. Trampa para espíritus. Los Teursh lanzan una red mística invisible que enreda a los espíritus hostiles, confundiéndolos mediante una mezcla de fuerza mística y ley de Gaia, quebrantada desde antiguo, pero todavía potente. En estos 5 dones se puede ver el lado más de soporte de un Teursh, pero aún así puede ayudarte a cumplir con los objetivos de tu personaje. Tanto tus dones de raza como tu don de tribu terminará de darle forma a la idea de tu personaje, pero aún así aquí van algunos consejos. De lejos, el don que más se utilizará, no importa qué tipo de Teursh seas, es la capacidad de curar las heridas de tus compañeros, aunque sean agravadas. Posteriormente, incluso puedes curar las tuyas, quitando un enorme peso de encima, pero ve con cuidado, porque puede que quedes relegado a ser solo la ambulancia del grupo. Si quieres llevar un Teursh más tradicional a la convivencia espiritual, sin lugar a dudas debes conseguir lenguaje espiritual. Ojo, el poder entender y hablar con los espíritus no quiere decir que les caigas mejor. Procura tener unas buenas habilidades sociales si vas a tomar este don. Sentir al Wyrm puede ser ocasional, pero puede brindar información mucho más específica de un lugar o una criatura, sobre todo si está ocultándose activamente. Depende mucho del resto de tu grupo, pero no desperdicies la oportunidad de detectar esta corrupción. Además, funciona con criaturas como los vampiros y nefandos, así que no es un total desperdicio. Trampa y cordón espiritual son mucho más para los que se concentrarán en expediciones umbrales, pero aún así pueden ser muy útiles si las usas con creatividad. Con el cordón puedes quizás dejar un punto de partida, no dice que este desaparezca, por lo que en una ilusión o situación de perderse, etc., puede ser utilizado para moverte por este mundo cambiante, sabiendo exactamente a dónde vas a salir. Con trampa espiritual puedes ir más allá, pues contra perdiciones puede ser una de las mejores técnicas de atadura posible, y con esto puede resultar más fácil acabar con ellas, o de persuadirlas para que tengan o digan lo que necesites. En cuanto al renombre del Teursh, estos requieren principalmente sabiduría. En sus primeros rangos, la gloria es muy importante, pero no dejes al honor a un lado, pues para llegar al máximo hay un salto muy grande del honor requerido. Para el rango 4 son solo 2, y para el 5 ya necesitas 9. Recomendamos que te concentres en tus deberes espirituales. Propone estrategias para que la menor cantidad de compañeros salgan lastimados. Usa tu astucia e intelecto para vencer a los enemigos que puedas y no olvides tu rol de sacerdote y protector de la tradición Garú. De esta manera podrás ir subiendo tu honor, pero no olvides que eres un guerrero de Gaia. Cuando debas batirte en combate, prepárate, porque también debes destacar en esta área en altos rangos. Esta es la tabla del rango 1 al 5 para los Teursh.
Trasfondos y habilidades. Antes de elegir tus habilidades, ya tendrías que tener muy presente el deber en el que se especializará tu Teursh, pues si no tienes intenciones de ser un ritualista o tomar el trasfondo de ritos, entonces no tiene caso que tengas una puntuación alta en rituales. Dicho esto, las habilidades que recomendamos en la mayoría de los casos son: para talentos, empatía, expresión; para técnicas, artesanía; y para conocimientos, enigma, ocultismo y medicina. Repetimos que esto depende al 100 de tu personaje. Si aún no has visto nuestro video de creación de ficha de hombre lobo, te lo dejamos aquí. Ahí damos algunos consejos sobre el armado en general. Los trasfondos son muy importantes para los Teursh, porque les ayuda a afinar su estilo de juego y potencia sus características. Estos son los trasfondos que recomendamos para la mayoría de los Teursh: fetiche, herencia espiritual, ancestros, ritos y mentor. Pregunta a tu narrador si permitirá trasfondos adicionales y aprovecha para caracterizar aún más a tu personaje. Por último, déjanos darte unos breves consejos de interpretación para que tanto tú como tus compañeros disfruten mejor la experiencia. Repito, este es solo nuestro consejo y deberías hacer lo que a ti y a tu grupo les funcione más. El hombre no es ni una piedra ni una planta. Es cierto que es tu personaje, y puedes interpretarlo o jugarlo como quieras, pero tienes un rol importante que realizar en el grupo. O no sabe o no le interesa, solo aplica si puedes cumplir tu rol a pesar de eso. Si no quieres tratar con todo lo espiritual, con enigmas, rituales y curaciones, hazte un favor y no crees a un Teursh. El que nunca quiere equivocarse, no hará nada jamás. Quedarte atrás y no hacer nada en las sesiones de combate porque tu lobo es un Teursh no es excusa. Eres un guerrero de Gaia y en los conflictos físicos no puedes cargar todo a los otros. Debes apoyar. No te acomodes esperando a que te digan qué hacer o guardando acciones. Sé dinámico, sé creativo. Piensa y usa tus habilidades para ser de ayuda. Y bueno, con esto concluimos este video. Esperamos que te haya gustado. Si es así, deja un like y un comentario. Eso nos motiva mucho. Ya para acabar, suscríbete y activa la campanita para recibir más contenido. En el próximo video seguiremos con los jueces y señores del equilibrio, los media luna, los Fílodo. Muchas gracias por su atención. Se despide Corona Roll. Hasta la próxima.